¿Qué es la alegalidad? Un concepto inventado para tratar de explicar la lógica utilizada por ciertos regímenes totalitarios como el cubano, que ven la ley no como un medio para prohibir lo que no se debe hacer, sino como un instrumento para definir lo que puede hacerse. Desde tiempos inmemoriales existe un principio que rige en los estados de derechos y que reza que está permitido todo lo que no está estrictamente prohibido por la ley. Es decir, se trata de un principio que reconoce que la realidad es dinámica y siempre más diversa y extensa que cualquier legislación. Por lo tanto, la función de la ley es establecer limitaciones, no listar lo que se puede hacer, porque siempre habrá aspectos de la realidad que queden fuera de cualquier listado por más exhaustivo que sea. Pero esas son lógicas de estados de derecho. Y Cuba no lo es. La lógica que ha primado durante mucho tiempo en Cuba es la contraria. En Cuba la burocracia ha entendido siempre que si la ley no permite algo, entonces está prohibido. ¿Cuántos funcionarios o policías o agentes del Estado no hemos visto referir que algo está prohibido sin poder definir la norma que lo prohíbe? Cuando estás en una vertente tienen que enseñarte el artículo que te prohíbe. Tú mira, compadre, tú hiciste este delito porque aquí dice que aquí los cubanos no pueden salir con extranjeras, no pueden relacionarse con extranjeras, no pueden eso. Ya, está bien, firma aquí. Pero si yo no hago ese documento, me dicen aquí una cosa, ya me dicen otra. Usted me está diciendo que sí hay, pero yo, ¿cuál está? No, yo estoy diciendo. Porque mira, fíjese. Hay regulaciones que establecen, claro, la relación con turistas. Eso es verdadero. Hay regulaciones. No, pero eso pasa unos cuantos en Cuba entero. No, sí, el cubano, no solo es verdadero. El cubano, para mantener relaciones amorosas con una turista tiene que estar legalmente casado. ¿Y cómo se van a casar si no se conocen? Bueno. Y es que precisamente en esos casos lo que no encuentra el funcionario es la norma que lo autoriza a conceder. Lo que le importa al funcionario es que mientras no exista una autorización legal para hacer algo, sobre todo cuando se trata de conceder derechos a la gente, lo que toca es negarse, no conceder o simplemente prohibir utilizando la amplísima discrecionalidad que se posee en Cuba. A ese espacio en el que algo no está prohibido legalmente, pero tampoco está expresamente permitido, es a lo que en Cuba se le llama alegalidad. Otro eufemismo caribeño que termina funcionando de facto como una declaración de ilegalidad. Muchos se preguntaron recientemente si el paquete semanal estaba en peligro luego de que se normara la prohibición de poner a disposición del público películas, series y documentales en soportes digitales. Ese criterio ha sido apoyado por no pocos medios independientes e incluso 14 y medio reportó el 9 de septiembre de 2024 que se habían comenzado a hacer los primeros operativos policiales en contra de los paqueteros producto de esta nueva prohibición. Sin embargo, esos operativos policiales en contra de los paqueteros no se explicarían por la inclusión de una nueva prohibición en la ley, sino por la concepción que al respecto de la legalidad tienen las autoridades cubanas. La prohibición incluida en el decreto 107 que pudiera ser utilizada para desmantelar el negocio del paquete. Las autoridades han asegurado que la prohibición no se extienda a los que ya tengan licencia, sino a aquellos que intenten obtener nuevas licencias para poder operar como paqueteros. Bajo esa lógica, cualquier operación policial o administrativa realizada al amparo de la normativa del sector privado y antes de su entrada en vigor debería ser considerada arbitraria. De ahí que lo único que explique esos procederes, y me refiero a los operativos contra los paqueteros, además por supuesto de que en Cuba no existe Estado de Derecho y que las autoridades actúan al margen de cualquier ley, pues lo que permite ese tipo de cosas en Cuba es el concepto de alegalidad. Un concepto que lleva al funcionariado cubano a actuar cuando lo estimen conveniente contra aquellas actividades o conductas que no estén prohibidas por la ley, pero tampoco expresamente permitidas. Nos vemos en la próxima entrega.